Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 35. El Amán. Capítulos del 13 al 16. Lección asignada del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020. Titulado Buenas nuevas de gran gozo. Esta semana, cuando anote sus impresiones, piense en cómo los principios que se hallan en El Amán, capítulos del 13 al 16, se apoyan sobre otras cosas que ha estado usted estudiando en las Escrituras y también las refuerzan. Anote sus impresiones a continuación. La primera vez que Samuel el amanita intentó compartir las buenas nuevas en Zarahemla, fue rechazado y expulsado por los nefitas que habían endurecido sus corazones. Se podría decir que es como si ellos hubiesen construido una muralla impenetrable alrededor de sus corazones para impedir que les llegara el mensaje de Samuel. Samuel entendía la importancia del mensaje que compartía y manifestó su fe al obedecer los mandamientos de Dios, de que volviera otra vez y profetizara. Tal como le pasó a Samuel, todos nosotros encontramos murallas cuando procuramos preparar la vía del Señor y seguir a sus profetas. Al igual que Samuel, nosotros también damos testimonio de Jesucristo, de que seguro vendrá, e invitamos a todos a creer en su nombre. No todos nos escucharán, y algunos se opondrán de forma activa, mas quienes crean en este mensaje con fe en Cristo, descubrirán que en verdad son buenas nuevas de gran gozo. Como subtítulo: El Señor nos da amonestaciones por medio de sus profetas. Esto es correspondiente a El Amán, capítulo 13, el cual escucharemos a continuación. La profecía de Samuel el amanita a los nefitas. Y sucedió que en el año 86 persistieron los nefitas todavía en sus maldades, sí, en gran iniquidad, mientras que los lamanitas se esforzaron rigurosamente por guardar los mandamientos de Dios, según la ley de Moisés. Y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Zarahemla y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo, y lo echaron fuera, y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Mas he aquí, vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez, y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad. Por tanto, fue y se subió sobre la muralla, y extendió la mano y clamó en alta voz, y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Y les dijo: He aquí, yo, Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que Él pone en mi corazón. Y he aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo, que la espada de la justicia se cierne sobre ellos, y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Sí, una grave destrucción espera a los de este pueblo, y ciertamente les sobrevendrá, y nada puede salvar a los de este pueblo, sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que de seguro vendrá al mundo, y padecerá muchas cosas, y morirá por su pueblo. Y he aquí, un ángel del Señor me lo ha declarado, y él impartió alegres nuevas a mi alma. Y he aquí fui enviado a vosotros para declarároslo también, a fin de que recibieseis buenas nuevas. Pero he aquí, no quisisteis recibirme. Por tanto, así dice el Señor: debido a la dureza del corazón del pueblo de los nefitas, a menos que se arrepientan, les quitaré mi palabra, y les retiraré mi espíritu, y no los toleraré más, y volveré el corazón de sus hermanos en contra de ellos.
y no pasarán 400 años sin que yo haga que sean heridos. Sí, los visitaré con la espada, y con hambre, y con pestilencia. Sí, los visitaré en mi ardiente ira, y habrá algunos de la cuarta generación, de vuestros enemigos, que vivirán para presenciar vuestra completa destrucción. Y esto de seguro sucederá a menos que os arrepintáis, dice el Señor. Y los de la cuarta generación causarán vuestra destrucción. Pero si os arrepentís y os volvéis al Señor vuestro Dios, yo desviaré mi ira, dice el Señor. Sí, así dice el Señor. Benditos son los que se arrepienten y se vuelven a mí. Pero ay del que no se arrepienta. Sí, ay de esta gran ciudad de Zarahemla, porque he aquí, es por causa de los que son justos que se ha salvado. Sí, ay de esta gran ciudad, porque yo percibo, dice el Señor, que hay muchos, sí, la mayor parte de los de esta gran ciudad, que endurecerán su corazón contra mí, dice el Señor. Pero benditos son los que se arrepientan, porque a ellos los salvaré. Pues he aquí, si no fuera por los justos que hay en esta gran ciudad, he aquí, yo haría que descendiera fuego del cielo y la destruyera. Mas he aquí, es por el bien de los justos que es perdonada. Pero he aquí viene el tiempo, dice el Señor, que cuando echéis a los justos de entre vosotros, entonces os hallaréis maduros para la destrucción. Sí, ay de esta gran ciudad, por motivo de la iniquidad y abominaciones que hay en ella. Sí, y ay de la ciudad de Gedeón, por la iniquidad y abominaciones que hay en ella. Sí, ay de todas las ciudades que se hallan en la tierra circunvecina, que están en posesión de los nefitas, por causa de la iniquidad y abominaciones que hay en ellas. Y he aquí, vendrá una maldición sobre la tierra, dice el Señor de los ejércitos, por causa del pueblo que se halla sobre la tierra. Sí, por motivo de sus iniquidades y sus abominaciones. Y acontecerá, dice el Señor de los ejércitos, sí, nuestro grande y verdadero Dios, que quienes oculten sus tesoros en la tierra no los encontrarán más, por causa de la gran maldición de la tierra, a menos que sea un hombre justo y los esconda para los fines del Señor. Porque yo dispongo, dice el Señor, que escondan sus tesoros para mis fines, y malditos sean aquellos que no los escondan para mis propósitos, porque nadie esconde sus tesoros para mí, a menos que sean los justos. Y aquel que no oculte su tesoro para mí, maldito es, y también el tesoro, y nadie lo redimirá a causa de la maldición de la tierra. Y llegará el día en que ocultarán sus tesoros, porque han puesto sus corazones en las riquezas, y porque tienen puesto el corazón en sus riquezas, y ocultarán sus tesoros cuando huyan de sus enemigos, y porque no los ocultarán para mis fines, malditos serán ellos y también sus tesoros, y en aquel día serán heridos, dice el Señor. He aquí, vosotros, los habitantes de esta gran ciudad, escuchad mis palabras. Sí, escuchad las palabras que el Señor habla, porque he aquí Él dice que sois malditos por motivo de vuestras riquezas, y vuestras riquezas son malditas también, porque habéis puesto vuestro corazón en ellas, y no habéis escuchado las palabras de aquel que os las dio. No os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas. Sí, vuestros corazones no se allegan al Señor.
sino que se hinchan con desmedido orgullo hasta la jactancia, y la mucha vanidad, envidias, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidades. Por esta razón el Señor Dios ha hecho venir una maldición sobre esta tierra, y también sobre vuestras riquezas, y esto por motivo de vuestras iniquidades. Sí, ay de este pueblo a causa de este tiempo que ha llegado en que echáis fuera a los profetas, y os burláis de ellos, y les arrojáis piedras, y los matáis, y les hacéis toda suerte de iniquidades, así como lo hacían los de la antigüedad. Y ahora bien, cuando habláis decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres de la antigüedad, no habríamos muerto a los profetas, no los hubiéramos apedreado, ni echado fuera. He aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él, y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador, y que es del diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Mas he aquí, si un hombre llegare entre vosotros y dijere, haced esto, y no hay mal, haced aquello, y no padeceréis. Sí, dirá, andad según el orgullo de vuestros propios corazones. Sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniere entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis y diréis que es profeta. Sí, lo engrandeceréis, y le daréis de vuestros bienes, le daréis de vuestro oro y de vuestra plata, y lo cubriréis con vestidos suntuosos. Y porque os habla palabras lisonjeras, y dice que todo está bien, no halláis falta alguna en él. Oh generación inicua y perversa, pueblo empedernido y duro de cerviz, ¿cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? Sí, ¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Sí, he aquí, la ira del Señor ya está encendida contra vosotros. He aquí, Él ha maldecido la tierra por motivo de vuestra iniquidad. Y he aquí, se acerca la hora en que maldecirá vuestras riquezas, de modo que se volverán deleznables, al grado que no las podréis conservar, y en los días de vuestra pobreza no las podréis retener. Y en los días de vuestra pobreza clamaréis al Señor, y clamaréis en vano, porque vuestra desolación ya está sobre vosotros, y vuestra destrucción está asegurada. Y entonces lloraréis, y gemiréis en ese día, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces os lamentaréis y diréis, oh, si me hubiese arrepentido, y no hubiese muerto a los profetas, ni los hubiese apedreado ni echado fuera. Sí, en ese día diréis, oh, si nos hubiésemos acordado del Señor nuestro Dios, el día en que nos dio nuestras riquezas. Y entonces no se habrían vuelto deleznables, para que las perdiéramos, porque he aquí, nuestras riquezas han huido de nosotros. He aquí, dejamos aquí una herramienta, y para la mañana ya no está. Y he aquí, se nos despoja de nuestras espadas el día en que las hemos buscado para la batalla. Sí, hemos escondido nuestros tesoros, y se nos han escurrido por causa de la maldición de la tierra. Oh, si nos hubiésemos arrepentido el día en que vino a nosotros la palabra del Señor, porque he aquí la tierra está maldita, y todas las cosas se han vuelto deleznables,
y no podemos retenerlas. He aquí, nos rodean los demonios. Sí, cercados estamos por los ángeles de aquel que ha tratado de destruir nuestras almas. He aquí, grandes son nuestras iniquidades. Oh Señor, no puedes apartar tu ira de nosotros. Y estas serán vuestras palabras en aquellos días. Mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación, hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. Sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener, y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Oh habitantes del país, oh si escuchaseis mis palabras, y ruego que se aparte de vosotros la ira del Señor, y que os arrepintáis, y seáis salvos. En las Escrituras se compara a veces a los profetas con atalayas sobre un muro o una torre que advierten de los peligros. Esto se puede ver, por ejemplo, en Isaías, capítulo 62, el versículo 6, donde se menciona: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis. Igualmente se puede leer acerca de esto en Ezequiel, capítulo 33, los versículos del 1 al 7, que dice lo siguiente: Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio, y lo ponga por atalaya, y él vea venir la espada sobre la tierra, y toque la trompeta, y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta, y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se dio por advertido. Su sangre será sobre él, pero el que se dé por advertido salvará su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva alguno entre ellos, él, por causa de su iniquidad, será llevado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. El presidente M. Russell Ballard, en aquel entonces como miembro del Quórum de los Dos Apóstoles, enseñó lo siguiente: A través de los siglos los profetas han cumplido su deber al advertir a la gente de los peligros que les acechan. Los apóstoles del Señor tienen la obligación de velar, advertir y tender una mano para ayudar a aquellos que buscan las respuestas a las interrogantes de la vida. Esto es un fragmento del discurso Dios está a la cabeza, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015. Al estudiar el Amán, capítulo 13, y meditar en ello, usted podría marcar las muchas advertencias que pronunció Samuel el amanita. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Qué enseñó Samuel acerca del arrepentimiento, la humildad y las riquezas? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿Cómo podrían aplicarse esas advertencias a usted en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué advertencias han dado los profetas actuales recientemente, en estos los últimos días? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Qué siente que debe hacer con respecto a tales advertencias? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor es misericordioso hacia quienes se arrepienten. Esto es correspondiente a Elamán, los capítulos del 13 al 15. El capítulo 13 ya se leyó en el bloque de lectura pasado. A continuación se leerá Elamán, capítulo 14. Y aconteció que Samuel el lamanita profetizó muchísimas otras cosas que no pueden escribirse. Y les dijo: He aquí os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y he aquí, entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y he aquí, esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque he aquí habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Por tanto, habrá un día y una noche y un día, como si fuera un solo día, y no hubiera noche. Y esto os será por señal, porque os percataréis de la salida del sol, y también de su puesta. Por tanto, sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se obscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Y he aquí, aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Y he aquí, esto no es todo. Habrá muchas señales y prodigios en el cielo. Y acontecerá que os llenaréis de asombro y admiración, a tal grado que caeréis al suelo. Y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios tendrá vida sempiterna. Y he aquí, así me ha mandado el Señor por medio de su ángel, que viniera y os dijera esto. Sí, me ha mandado que os profetizara estas cosas. Sí, me ha dicho: clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía del Señor. Y ahora bien, porque soy lamanita, y os he hablado las palabras que el Señor me ha mandado, y porque fue duro para vosotros, os enojáis conmigo, y tratáis de destruirme, y me habéis echado de entre vosotros. Y oiréis mis palabras, pues para este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad, a fin de que oigáis y sepáis de los juicios de Dios que os esperan por causa de vuestras iniquidades, y también para que conozcáis las condiciones del arrepentimiento, y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de todos vuestros pecados, para que de ese modo logréis una remisión de ellos por medio de los méritos de él. Y he aquí, os doy además otra señal, sí, una señal de su muerte. Pues he aquí de cierto tiene que morir para que venga la salvación. Sí, a él le corresponde y se hace necesario que muera para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Sí, he aquí, esta muerte lleva a efecto la resurrección y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Sí, y lleva a efecto la condición del arrepentimiento, que aquel que se arrepienta no será talado y arrojado al fuego, pero el que no se arrepienta será talado y echado en el fuego.
y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual, sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. Por tanto, arrepentíos, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplirlas, os dejéis caer bajo condenación y seáis arrastrados a esta segunda muerte. Mas he aquí, como os dije concerniente a otra señal, una señal de su muerte, he aquí el día en que padezca la muerte, se oscurecerá el sol, y rehusará daros su luz, y también la luna y las estrellas, y no habrá luz sobre la superficie de esta tierra durante 3 días, sí, desde la hora en que sufra la muerte, hasta el momento en que resucite de entre los muertos. Sí, en el momento en que entregue el Espíritu, habrá truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas, y la tierra se conmoverá y temblará, y las rocas que están sobre la faz de la tierra, que se hallan tanto sobre la tierra como por debajo, y que hoy sabéis que son macizas, o que la mayor parte son una masa sólida, se harán pedazos. Sí, se partirán por la mitad, y para siempre jamás después se hallarán con grietas y hendiduras, y en fragmentos sobre la superficie de toda la tierra. Sí, tanto encima de la tierra como por debajo. Y he aquí habrá grandes tempestades, y habrá muchas montañas que serán hechas llanas, a semejanza de un valle, y habrá muchos parajes que ahora se llaman valles, que se convertirán en montañas de una altura inmensa. Y muchas calzadas se harán pedazos, y muchas ciudades quedarán desoladas, y se abrirán muchos sepulcros, y entregarán a un gran número de sus muertos, y muchos santos se aparecerán a muchos. Y he aquí, así me ha hablado el ángel, porque me dijo que habría truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas. Y me dijo que mientras durasen los truenos y relámpagos y la tempestad, se verificarían estas cosas, y que tinieblas cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Y me dijo el ángel que muchos verán mayores cosas que estas, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrían de verificar por toda la superficie de esta tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Y esto con objeto de que aquellos que crean sean salvos, y sobre los que no crean descienda un justo juicio, y también, si son condenados, traen sobre sí su propia condenación. Así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento, y os ha hecho libres. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal, y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte, y podéis hacer lo bueno, y ser restaurados a lo que es bueno, es decir, que os sea restituido lo que es bueno, o podéis hacer lo malo, y hacer que lo que es malo os sea restituido. A continuación se leerá El Amán, capítulo 15. Y ahora bien, amados hermanos míos, he aquí os declaro que a menos que os arrepintáis, vuestras casas os quedarán desiertas. Sí, a menos que os arrepintáis, vuestras mujeres tendrán sobrado motivo para lamentarse el día en que estén criando, porque intentaréis escapar, y no habrá lugar de refugio. Sí, ay de las que estén encintas, porque con el peso no podrán huir, por tanto, serán atropelladas y abandonadas para perecer. Sí, ay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados. Pues he aquí han sido un pueblo escogido del Señor.
Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi, y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades, porque los ama. Mas he aquí, hermanos míos, ha aborrecido a los lamanitas porque sus obras han sido continuamente malas, y esto por motivo de la iniquidad de la tradición de sus padres. Mas he aquí, les ha llegado la salvación por medio de la predicación de los nefitas, y para este fin el Señor ha prolongado sus días. Y quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber, y andan con circunspección delante de Dios, y se esfuerzan por guardar sus mandamientos, y sus estatutos, y sus juicios, de acuerdo con la ley de Moisés. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto, y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Por tanto, son muchos los que se unen a su número diariamente. Y he aquí, sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad, y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos. Por lo tanto, cuantos han llegado a este punto, sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe, y en aquello con lo que se les ha hecho libres. Y también sabéis que han enterrado sus armas de guerra, y temen empuñarlas, no sea que de alguna manera ellos pequen. Sí, veis que tienen miedo de pecar, pues he aquí, se dejan hollar y matar por sus enemigos, y no alzan la espada en contra de ellos, y esto a causa de su fe en Cristo. Y por motivo de su firmeza, cuando llegan a creer en aquello que creen, por causa pues de su firmeza, una vez que son iluminados, he aquí el Señor los bendecirá y prolongará sus días, a pesar de su iniquidad. Sí, aunque degeneraren en la incredulidad, el Señor prolongará sus días, hasta que llegue el tiempo del cual han hablado nuestros padres, y también el profeta Cenós, y muchos otros profetas, concerniente a la restauración de nuestros hermanos, los lamanitas, nuevamente al conocimiento de la verdad. Sí, os digo que en los postreros tiempos se han extendido las promesas del Señor a nuestros hermanos los lamanitas, y a pesar de las muchas aflicciones que experimentarán, y no obstante que serán echados de un lado al otro sobre la superficie de la tierra, y serán perseguidos y heridos y dispersados, sin tener lugar donde refugiarse, el Señor será misericordioso con ellos. Y esto de acuerdo con la profecía de que serán traídos otra vez al conocimiento verdadero, que es el conocimiento de su Redentor y de su gran y verdadero pastor, y serán contados entre sus ovejas. Por tanto, os digo que será mejor para ellos que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Porque he aquí, si a ellos les hubiesen sido mostradas las poderosas obras que os han sido manifestadas a vosotros, sí, a estos que han degenerado en la incredulidad por motivo de las tradiciones de sus padres, podéis ver por vosotros mismos que jamás habrían vuelto a degenerar en la incredulidad. Por tanto, dice el Señor, no los destruiré completamente, sino que haré que en el día de mi prudencia se vuelvan a mí de nuevo, dice el Señor. Y he aquí, ahora dice el Señor concerniente al pueblo de los nefitas, si no se arrepienten y se esfuerzan por cumplir mi voluntad, los destruiré completamente por su incredulidad, dice el Señor. No obstante las muchas poderosas obras que yo he realizado entre ellos, y así como vive el Señor, acontecerán estas cosas, dice el Señor.
Originalmente se envió a Samuel a los nefitas para que compartiera las gozosas nuevas de la venida del Salvador. Como ellos lo rechazaron, él regresó con graves advertencias de los juicios de Dios. Sin embargo, tales advertencias estuvieron siempre acompañadas de invitaciones misericordiosas a arrepentirse. Encuentre estas invitaciones en el Amán, capítulos del 13 al 15, que ya se leyeron en este bloque de lectura. Especialmente centre su atención en los siguientes versículos que leeremos a continuación, para dar énfasis a este punto. A continuación se leerá el Amán, capítulo 13, los versículos 6 y 11, que dicen lo siguiente. Sí, una grave destrucción espera a los de este pueblo, y ciertamente les sobrevendrá, y nada puede salvar a los de este pueblo, sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que de seguro vendrá al mundo, y padecerá muchas cosas, y morirá por su pueblo. Pero si os arrepentís y os volvéis al Señor vuestro Dios, yo desviaré mi ira, dice el Señor. Sí, así dice el Señor. Benditos sois los que se arrepienten y se vuelven a mí, pero ay del que no se arrepienta. A continuación se leerá el Amán, capítulo 14, los versículos del 15 al 19, que dicen lo siguiente. Pues he aquí, de cierto tiene que morir para que venga la salvación. Sí, a él le corresponde y se hace necesario que muera para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Sí, he aquí, la muerte lleva a efecto la resurrección y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a las cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Sí, y lleva efecto la condición del arrepentimiento, que aquel que se arrepienta no será talado y arrojado al fuego, pero el que no se arrepienta será talado y echado en el fuego, y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual. Sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. Por tanto, arrepentíos, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplirlas, os dejéis caer bajo condenación, y seáis arrastrados a esta segunda muerte. A continuación se leerá el Amán, capítulo 15, los versículos del 7 al 8, que dice lo siguiente. Y he aquí, sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad, y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos. Por lo tanto, cuantos han llegado a este punto, sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe, y en aquello con lo que se os ha hecho libres. Medita a continuación. ¿Cómo se aplican a usted estas invitaciones que se leyeron hace unos momentos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende de esos versículos acerca del arrepentimiento? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuándo ha experimentado usted la misericordia de Dios que proviene del arrepentimiento? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Como subtítulo: las señales y los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen su corazón. Esto es correspondiente a Elamán, capítulo 14, así como también Elamán, capítulo 16, los versículos del 13 al 23. Elamán 14 ya se leyó con anterioridad en el bloque de lectura pasado. A continuación se leerá Elamán, capítulo 16, los versículos del 13 al 23, que dice lo siguiente: Pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas, y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en este año empezaron a cumplirse las escrituras. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos, salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo: algunas cosas de entre tantas pudieron haber adivinado acertadamente, mas he aquí, sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas de que se ha hablado no pueden suceder. Y empezaron a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo: no es razonable que venga tal ser como un Cristo. Si es así, y si fuera el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos que están en Jerusalén? Sí, ¿por qué no se ha de mostrar en esta tierra, así como en la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, nosotros sabemos que esta es una inicua tradición que nos han transmitido nuestros padres, para hacernos creer en una cosa grande y maravillosa que ha de acontecer, pero no entre nosotros, sino en una tierra que se halla muy lejana, tierra que no conocemos. Por tanto, pueden mantenernos en la ignorancia, porque no podemos dar fe con nuestros propios ojos de que son verdaderas. Y ellos, por medio de la astucia y misteriosos artificios del maligno, obrarán algún misterio que nosotros no podemos comprender, el cual nos sujetará para que seamos siervos de sus palabras, y siervos de ellos también, puesto que dependemos de ellos para que nos enseñen la palabra, y así nos conservarán en la ignorancia todos los días de nuestra vida, si nos sometemos a ellos. Y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaron en sus corazones, y se hallaban muy agitados porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Sí, anduvo sembrando rumores y contenciones sobre toda la faz de la tierra, a fin de endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno, y contra lo que estaba por venir. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor, y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. En Elamán capítulo 14, Samuel el amanita explicó la razón por la que el Señor dio las señales del nacimiento y la muerte del Salvador, diciendo: con objeto de que creáis en su nombre. A medida que usted estudie Elamán capítulo 14 y los versículos adicionales del capítulo 16 que se leyeron en este bloque de lectura, observe las señales del nacimiento del Salvador que vienen registradas en los versículos 1 al 8, e igualmente las señales de su muerte registradas en los versículos del 20 al 28. Para dar énfasis a este punto, se releerá Elamán, capítulo 14, los versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente: Y aconteció que Samuel el amanita profetizó muchas otras cosas que no pueden escribirse, y les dijo: He aquí, os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y he aquí, entonces viene el Hijo de Dios, para redimir a todos los que crean en su nombre. Y he aquí, esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque he aquí, habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es el día. Por tanto, habrá un día y una noche y un día, como si fuera un solo día, y no hubiera noche.
y esto os será por señal, porque os percataréis de la salida del sol y también de su puesta, por tanto sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se oscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Y he aquí, aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Y he aquí, esto no es todo, habrá muchas señales y prodigios en el cielo, y acontecerá que os llenaréis de asombro y admiración, a tal grado que caeréis al suelo. Y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios tendrá vida sempiterna. Para analizar las señales acerca de la muerte de Jesucristo que anunció el profeta Samuel el amanita, se leerá a continuación el Amán, capítulo 14, los versículos del 20 al 28, que dice lo siguiente: Mas he aquí, como os dije concerniente a otra señal, una señal de su muerte, he aquí, el día en que padezca la muerte, se oscurecerá el sol, y rehusará daros su luz, y también la luna y las estrellas, y no habrá luz sobre la superficie de la tierra durante 3 días. Sí, desde la hora en que sufra la muerte hasta el momento en que resucite de entre los muertos. Sí, en el momento en que entregue el Espíritu habrá truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas, y la tierra se conmoverá y temblará, y las rocas que están sobre la faz de la tierra, que se hallan tanto sobre la tierra como por debajo, y que hoy sabéis que son macizas, y que la mayor parte son una masa sólida, se harán pedazos. Sí, se partirán por la mitad, y para siempre jamás después se hallarán con grietas y hendiduras, y en fragmentos sobre la superficie de la tierra. Sí, tanto encima de la tierra como por debajo. Y he aquí, habrá grandes tempestades, y habrá muchas montañas que serán hechas llanas, a semejanza de un valle. Y habrá muchos parajes que ahora se llaman valles, que se convertirán en montañas de una altura inmensa. Y muchas calzadas se harán pedazos, y muchas ciudades quedarán desoladas. Y se abrirán muchos sepulcros, y entregarán a un gran número de sus muertos, y muchos santos se aparecerán a muchos. Y he aquí, así me ha hablado el ángel, porque me dijo que habría truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas. Y me dijo que mientras durasen los truenos y relámpagos y la tempestad, se verificarían estas cosas, y que tinieblas cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Y me dijo el ángel que muchos verán mayores cosas que estas, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrían de verificar por toda la superficie de la tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Medita a continuación. En su opinión, ¿por qué son estas señales medios eficaces para señalar el nacimiento y la muerte de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Puede recordar usted alguna señal que el Señor haya dado para ayudarle a creer en Él? Medite brevemente. Por ejemplo, los profetas han predicho señales que aparecerán antes de la segunda venida del Salvador. Usted puede leer acerca de ellas en la guía para el estudio de las Escrituras, en el término Señales de los tiempos. Ahora medite. ¿Se han cumplido algunas de esas señales indicadas por los profetas en nuestros días? Medite nuevamente. Cabe señalar que otras señales que conducen a tener fe en Jesucristo pueden ser más personales y menos dramáticas. Tómese un tiempo para meditar en las maneras en que usted ha visto la mano del Señor en su vida. Medite brevemente.
Concerniente a Elamán, capítulo 16, los versículos del 13 al 23 que se leyeron en este bloque de lectura, ¿qué precaución se da en esos versículos en cuanto a las señales? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Cómo podemos evitar nosotros tener la actitud de las personas que se describieron en esos versículos? Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 30, los versículos del 43 al 52, que dicen lo siguiente. Y Corior le dijo a Alma, si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales, ¿quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti. Sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún en la tierra, y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Y a pesar de esto, ¿andas desviando el corazón de este pueblo testificándole que no hay Dios? ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Y dijo él, sí, negaré a menos que me muestres una señal. Y aconteció que Alma le dijo, he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieras resistir al espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí, Dios te herirá, a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Entonces Corior le dijo, no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios, y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré. Y Alma le dijo, esto te daré por señal, quedarás mudo, según mis palabras, y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo, de modo que no podrás expresarte más. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ahora bien, cuando el juez superior vio esto, extendió su mano y escribió a Corior diciendo, ¿estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí, te ha mostrado una señal, y ahora, ¿disputarás más? Y Corior extendió la mano y escribió diciendo, sé que estoy mudo, porque no puedo hablar, y sé que nada, sino el poder de Dios, pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. También se recomienda ver el discurso por designio divino, por el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación. Hermanos y hermanas, al ponerme de pie aquí, en esta inspiradora conferencia general, y sentir su fortaleza y su espíritu, no puedo evitar pensar en las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, Señor, bueno es que estemos aquí. Eso no es exactamente lo que dijo Alma tras predicar al pueblo de Amonía. Alma dejó la ciudad debido a la iniquidad del pueblo. Pronto se le apareció un ángel y mandó que volviera a la ciudad de Amonía y predicara otra vez a los habitantes de esa ciudad. Alma lo hizo prestamente, entrando en la ciudad por otro camino.
y tuvo hambre al entrar en la ciudad y dijo a un hombre: ¿quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre: soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: tú lo recibirás. El hombre era Amulek. ¿Se encontró Alma con Amulek por azar? No. No fue coincidencia que entrara en la ciudad por el camino que lo llevaría hasta aquel hombre fiel que llegaría a ser su compañero de misión. El elder Neil A. Maxwell explicó en una ocasión: ninguno de nosotros utiliza todas las oportunidades tocante a las personas que se nos asignan y que se nos acercan en nuestros círculos de amistades. Ustedes y yo podríamos llamarlo coincidencia. Es comprensible que los mortales usen esa palabra, pero coincidencia no es un término apropiado para describir las obras de un Dios omnisciente. Él no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino. Nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva, podemos ver su mano en nuestra vida. Vemos tal intervención celestial cuando Nefi regresa a buscar las planchas de mano de Labán. Este iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No mucho después, Labán se halló ante él en un sopor de embriaguez, y Nefi lo mató. Tomó las planchas y huyó de regreso donde sus hermanos. ¿Tuvo la fortuna de hallar a Labán por azar? ¿O fue por designio divino? Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar al reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. Aquel que formó este mundo puede calmar los mares por su palabra y puede conducir tanto a Alma y a Amulek como a Nefi y a Labán a estar en el lugar indicado precisamente en el momento indicado. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. El elder Joseph B. Wirthlin se refirió a una ocasión en la que el presidente Monson le dijo: existe una influencia celestial sobre todas las cosas. A menudo, cuando suceden las cosas, no es por accidente. Un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que quizás, después de todo, tal vez no haya sido así. En su mayoría, solo algunas personas conocen nuestras buenas obras. Sin embargo, estas quedan registradas en el cielo. Un día seremos testigos de nuestra íntegra dedicación a las obras de rectitud. Ninguna prueba ni calamidad puede alterar el plan de salvación, de felicidad. Ciertamente, por designio divino, a la mañana vendrá la alegría. Jesús también enseñó: vine al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que cumplirla. Gracias a la experiencia de mi propia travesía por la vida, sé que el Señor nos moverá sobre aquel imaginario tablero de ajedrez para hacer su obra. Lo que podría parecer una oportunidad al azar está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial, quien puede conocer el número de cabellos en una cabeza. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que lo note nuestro Padre. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida, y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestras familias y otras personas conforme ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham: conozco el fin desde el principio, por lo tanto, te cubriré con mi mano. El Señor me puso en un hogar con padres amorosos. Según los estándares del mundo, eran personas comunes. Mi dedicado padre era conductor de camiones.
Mi angelical madre permanecía en casa para cuidarnos. El Señor me ayudó a encontrar a mi amada esposa, Melanie. Inspiró a un empresario que llegó a ser un querido amigo a darme una oportunidad laboral. El Señor me llamó a servir en el campo misional tanto cuando era un jovencito y posteriormente como presidente de misión. Me llamó al quórum de los 70 y ahora me ha llamado como apóstol. En retrospectiva, entiendo que yo no dirigí ninguno de esos movimientos. Fue el Señor, tal y como dirige importantes movimientos para ustedes y para aquellos a quienes ustedes aman. ¿Qué deben procurar ustedes en su vida? ¿Cuáles son los milagros de Dios que les recuerdan que Él está cerca y que dice, aquí estoy? Piensen en esos momentos, algunos de ellos diarios, en que el Señor ha actuado en su vida y en los que Él ha vuelto a actuar. Atesórenlos como momentos en que el Señor ha mostrado confianza en ustedes y en sus decisiones, pero permítanle magnificarlos a ustedes más de lo que pueden hacerlo por sí mismo. Atesoren sus participaciones. A veces consideramos que los cambios en nuestros planes durante nuestra travesía son pasos en falso. Véanlos más como los primeros pasos para estar en la obra del Señor. Hace algunos meses nuestra nieta se unió a un grupo de jóvenes para recorrer varios sitios históricos de la iglesia. El itinerario final indicaba que pasarían por la zona donde su hermano misionero, nuestro nieto, estaba prestando servicio. Nuestra nieta no tenía intención de ver a su hermano durante la misión. Sin embargo, mientras el autobús entraba en la ciudad donde prestaba servicio su hermano, vieron a 2 misioneros caminando por la calle. Uno de ellos era su hermano. El autobús rebosaba de expectación conforme los jóvenes pedían al conductor que estacionara para que ella pudiese saludar a su hermano. En menos de un minuto, tras algunas lágrimas y dulces palabras, su hermano se encaminó de vuelta a cumplir con sus deberes misionales. Más adelante, supimos que su hermano había estado en aquella calle por menos de 5 minutos al dirigirse al automóvil después de una cita. El Padre Celestial puede colocarnos en situaciones con cierta intención específica en mente. Así lo ha hecho en mi vida y así lo hace en la de ustedes, tal como lo hizo en la vida de nuestros nietos. Cada uno de nosotros es preciado y amado para el Señor, quien se preocupa, susurra y vela por nosotros de forma particular para cada uno. Él es infinitamente más sabio y más poderoso que los hombres y las mujeres mortales. Conoce nuestros retos, nuestros triunfos y los deseos rectos de nuestro corazón. Hace más de un año, mientras caminaba por la manzana del templo, una de las hermanas misioneras se me acercó y preguntó, ¿se acuerda de mí? Soy de Florida. Me dijo su nombre. Era la hermana Aida Chilán. Sí, recordaba claramente haberla conocido a ella y a su familia. Su presidente de estaca había sugerido que visitáramos a la familia de ella. Resultó claro que estábamos allí por la hija, Aida, que no se había bautizado todavía. Tras nuestra visita y después de más de un año de enseñanza y hermanamiento, Aida se bautizó. Después de encontrarnos en la manzana del templo, Aida me escribió una carta que decía, sé con todo mi corazón que el Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros y que sigue cruzando nuestros caminos por alguna razón. Gracias por ser uno de mis misioneros. Gracias por tenderme la mano y buscarme hace 5 años. Aida también me envió la historia de su conversión, la cual relata las divinas coincidencias que han tenido lugar en su vida y la han conducido al bautismo y la confirmación, a servir una misión en la manzana del templo y a su reciente matrimonio en el templo. ¿Fue mera coincidencia que el presidente de estaca nos hubiera llevado a la casa de la familia Chilán o que ella y yo nos hubiésemos encontrado en la manzana del templo? El testimonio de Aida da fe de que todo era parte del designio divino de Dios.
El Señor ama estar con nosotros. No es coincidencia que al sentir su espíritu y actuar de conformidad con los primeros susurros, sientan lo que Él ha prometido. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. A todos nos suceden cosas semejantes en la vida. Quizás conozcamos a alguien que nos parezca familiar, reanudemos una relación con un conocido o encontremos puntos en común con un extraño. Cuando esas cosas ocurren, tal vez sea el Señor que nos recuerda que todos somos hermanos y hermanas. Ciertamente estamos consagrados a la misma causa, aquella que José Smith llamó la causa de Cristo. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el albedrío en el designio divino? Tenemos la opción de seguir o no a nuestro Salvador y a sus líderes escogidos. El proceso resulta claro en el Libro de Mormón cuando los nefitas se habían apartado del Señor. Mormón se lamentó y vieron que el Espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad. No todo lo que el Señor nos pide es resultado de los fuertes que somos, los fieles que somos, ni de lo que sabemos. Consideren a Saulo, a quien el Señor detuvo en el camino a Damasco. Iba en la dirección equivocada en la vida, y eso no tenía nada que ver con el norte ni con el sur. A Saulo se lo redirigió de manera divina. Luego se lo conocía como Pablo. Su ministerio apostólico refleja lo que el Señor ya sabía que éste era capaz de hacer y llegar a ser, y no lo que él se había propuesto hacer como Saulo. De igual manera, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros es capaz de ser y de hacer. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que jamás imaginamos y llegamos a ser parte del designio divino del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene divinidad dentro de sí. Ruego que cuando veamos a Dios obrar mediante nosotros y con nosotros, nos sintamos alentados e incluso agradecidos por esa guía. Cuando nuestro Padre Celestial dijo, «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre», se refería a todos sus hijos y a ustedes en particular. La mano del Señor nos guía. Por designio divino, Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como de los sucesos importantes. Tal como dice en Proverbios, confía en Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Testifico que Él los bendecirá, los sostendrá y les brindará paz. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, seguir el consejo del profeta me acerca al Señor. Esto es correspondiente a Elamán, capítulo 16, el cual escucharemos a continuación. Y sucedió que hubo muchos que oyeron las palabras que Samuel el lamanita habló desde las murallas de la ciudad. Y cuantos creyeron en su palabra fueron y buscaron a Nefi. Y cuando fueron y lo hallaron, le confesaron sus pecados y no negaron, deseando ser bautizados en el Señor. Pero cuantos no creyeron en las palabras de Samuel, se enojaron con él, y le arrojaron piedras sobre la muralla. Y también muchos lanzaron flechas contra él, mientras se hallaba sobre la muralla. Mas el Espíritu del Señor estaba con él, de modo que no pudieron herirlo con sus piedras ni con sus flechas.
Y cuando vieron que no podían herirlo, hubo muchos más que creyeron en sus palabras, al grado de que fueron a Nefi para ser bautizados. Porque he aquí, Nefi estaba bautizando, y profetizando, y predicando, proclamando el arrepentimiento al pueblo, mostrando señales y prodigios, y obrando milagros entre el pueblo, a fin de que supieran que el Cristo pronto debía venir, hablándoles de cosas que en breve se verificarían, para que supieran y se acordaran, en el día de su cumplimiento, que se las habían hecho saber de antemano, a fin de que creyeran. Por tanto, cuantos creyeron en las palabras de Samuel fueron a Nefi para ser bautizados, pues llegaban arrepintiéndose y confesando sus pecados. Pero la mayor parte de ellos no creyeron en las palabras de Samuel. Por tanto, cuando vieron que no podían herirlo con sus piedras ni con sus flechas, gritaron a sus capitanes diciendo: «Prended a este individuo y atadlo, porque está poseído de un diablo, y por el poder del diablo que está en él, no podemos herirlo con nuestras piedras ni con nuestras flechas. Por tanto, tomadlo y atadlo, y llevadlo». Y mientras avanzaban para echarle mano, he aquí se dejó caer desde la muralla, y huyó de sus tierras, sí, hasta su propio país, y empezó a predicar y a profetizar entre su propio pueblo. Y he aquí, nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas, y así se hallaban los asuntos del pueblo. Y así concluyó el año 86 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así concluyó también el año 87 del gobierno de los jueces, permaneciendo la mayoría del pueblo en su orgullo e iniquidad, y la menor parte andando con más circunspección ante Dios. Y estas fueron las condiciones que prevalecieron también en el año 88 del gobierno de los jueces. Y en el año 89 del gobierno de los jueces hubo muy poco cambio en los asuntos del pueblo, salvo que la gente empezó a obstinarse más en la iniquidad y a cometer más y más de aquello que era contrario a los mandamientos de Dios. Pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en este año empezaron a cumplirse las Escrituras. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo: «Algunas cosas, de entre tantas, pudieron haber adivinado acertadamente, mas he aquí, sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas de que se ha hablado no pueden suceder». Y empezaron a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo: «No es razonable que venga tal ser como un Cristo. Si así es, y si fuere el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos que estén en Jerusalén? Sí, ¿por qué no se ha de mostrar en esta tierra, así como en la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, nosotros sabemos que esta es una inicua tradición que nos han transmitido nuestros padres, para hacernos creer en una cosa grande y maravillosa que ha de acontecer, pero no entre nosotros, sino en una tierra que se halla muy lejana, tierra que no conocemos. Por tanto, pueden mantenernos en la ignorancia, porque no podemos dar fe con nuestros propios ojos de que son verdaderas. Y ellos, por medio de la astucia y misteriosos artificios del maligno, obrarán algún gran misterio que nosotros no podemos comprender, el cual nos sujetará para que seamos siervos de sus palabras y siervos de ellos también, puesto que dependemos de ellos para que nos enseñen la palabra, y así nos conservarán en la ignorancia todos los días de nuestra vida, si nos sometemos a ellos. Y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaron en sus corazones, y se hallaban muy agitados, porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Sí,
anduvo sembrando rumores y contenciones sobre toda la faz de la tierra, a fin de endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno y contra lo que estaba por venir. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor, y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Y así concluyó el año 90 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así terminó el libro de Elamán, de acuerdo con los anales de Elamán y sus hijos. El elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Apóstoles, enseñó lo siguiente. En mi vida personal, he comprobado que a medida que estudio en oración las palabras del profeta de Dios y meticulosamente, con paciencia, alineo espiritualmente mi voluntad con sus enseñanzas inspiradas, mi fe en el Señor Jesucristo siempre aumenta. Si decidimos dejar de lado su consejo y determinamos que nuestro criterio es más acertado, nuestra fe queda mermada y nuestra perspectiva eterna se nubla. Esto es un fragmento del discurso El Profeta de Dios, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018. Medite a continuación. ¿De qué modo confirman las palabras y acciones de los nefitas en Elamán capítulo 16, que se leyó en este bloque de lectura, lo que enseñó el elder Neil L. Anderson en el fragmento pasado? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué compromisos personales siente usted que debe hacer en cuanto a los profetas del Señor y a sus mensajes? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 35. Elamán. Capítulos 13 al 16. Lección asignada del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020. Titulado Buenas nuevas de gran gozo.